Estamos, para comenzar, muy contentos que Madrid Singularity ya va a alcanzar 3.000 participantes. Somos el grupo futurista más grande que hay en Meetup en el mundo de habla hispana. Cerca de 3.000 participantes. Aunque hemos hecho unos eventos en inglés, por ejemplo, en enero tuvimos a Aubrey de Grey hablando sobre longevidad, al igual que vamos a hacer hoy, pero hoy será en español. Y también tuvimos otro evento sobre criopreservación con expertos en inglés. Hoy estamos 12 de marzo, 10 hora de México hasta 5 hora de España, hablando sobre el mismo tema de antienvejecimiento, con dos expertos, amigos además, dos médicos, el doctor Juan Carlos Méndez, que es doctor médico graduado de la Universidad de los Andes en Venezuela, y él es el director y fundador del Centro Médico y la Academia Latinoamericana de Medicina Antienvejecimiento. Y acaba de organizar un gran evento en Latinoamérica sobre antienvejecimiento y longevidad, y nos va a contar también de sus experiencias, de todo lo ocurrido en días pasados. Igualmente tenemos al doctor Antonio Ayala Gómez, que es un excelente catedrático que tiene una cantidad de investigaciones impresionantes sobre el tema de biología, el tema médico, y él es el actual vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad, la CEMAL. La CEMAL tiene 20 años, es la Sociedad de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad con más años, con más historia de toda Iberoamérica. Y bueno, pues él tiene una grandísima experiencia, muchísimo conocimiento. He tenido el placer de compartir muchísimas actividades con él y él se está conectando desde Sevilla, Andalucía, España. Y pues vamos a darle la bienvenida, pero antes les recuerdo, nuestro próximo evento será sobre criopreservación el domingo 2 de abril. Luego tendremos uno sobre viajes espaciales y viaje a Marte, y luego uno sobre libertad, sobre la economía del futuro, que será presencial, en físico, en persona, en Madrid, en el mes de agosto. Así que, bueno, ya tienen los eventos que tenemos planificados, pero hoy comenzamos con el doctor Antonio Ayala Gómez, un médico genial, espectacular, con muchísimo conocimiento, con muchísima experiencia. Así que, Antonio, adelante, comienza con tu presentación y estamos todos aquí para aprender mucho de ti, por favor. Estás mudo, Antonio. Ahora creo, ¿no? Que tengo el micrófono. Bien, perfecto. Pues, querido amigo José Luis, muchísimas gracias por esa presentación que nos hace y muchísimas gracias por contar con nosotros en este tipo de evento, ¿no? Porque sabe que nos apasiona digamos, los objetivos de inmortalidad y de extensión de la vida, que aunque es un tema difícil, bueno, pues vamos a ver, ¿no? De qué manera eso se puede ir concretando poco a poco. Entonces, bueno, yo la verdad te agradezco también que en estos debates pues dejes bueno, pues la posibilidad de que no sean temas cerrados, ¿no? Sino que sean temas para reflexionar sobre ello. Como tú sabes, nosotros tenemos varias líneas de investigación en el laboratorio. Una es de base bioquímica del envejecimiento en sí. También trabajamos con neurodegeneración, con células madre. Tenemos un proyecto de centenarios. Pero yo he pensado que en lugar de hablar sobre alguna de estas líneas, ¿no? que están, bueno, pues que hay, los resultados los pueden ver en el PubMed de todas las publicaciones,
he pensado hablar sobre, porque claro, tantos años dedicados a la ciencia, sobre si, qué es lo que, desde mi punto de vista, le va a necesitar la ciencia para seguir profundizando en el objetivo de la inmortalidad. Y entonces, bueno, voy a poner aquí una serie de imágenes para que se siga bien el mensaje, ¿no? Y en lo que básicamente, bueno, pues quiero hacer unas reflexiones sobre lo que podríamos decir, la fortaleza de la ciencia, de que todo esté basado en ciencia, eso es obvio, pero me gustaría poner aquí encima de la mesa lo que yo pienso que pueden ser unas, digamos, debilidades de la ciencia y del método científico a la hora de avanzar en el conocimiento. Entonces, bueno, quiero traer esto a colación porque ya sabemos que la ciencia va muy rápido en algunas ocasiones, pero muy lento en otras. El ejemplo lo tenemos ahora recientemente con el COVID, cuando la ciencia se ha coordinado y ha querido avanzar para solucionar un problema mundial, pues en unos meses hemos visto que se han desarrollado vacunas, se han autorizado protocolos, se ha autorizado terapia génica, mientras que antes hablar de terapia génica, eso se limitaba a casos muy concretos y todo el mundo tenía miedo de llevarla a cabo. Pero ahí se ha demostrado que cuando se quiere, se puede. Mientras que en otros casos, bueno, pues la ciencia va muy lentamente. Hay que entender que esto tiene que ser así, porque fundamentalmente si se quiere trasladar algo a la clínica hay que salvaguardar la salud de las personas, la seguridad de las personas. Entonces, bueno, todo tiene que ser mirado con lupa para no producir ningún efecto adverso indeseado. Antonio, cuando quieras puedes compartir también tu pantalla porque sé que tienes unas láminas interesantes para mostrar. Ah, sí, pero pensaba que lo estaba compartiendo. Espera, un segundito. Aquí, perdón. Sí, compartir. A ver si. Ahora. Ahora sí. Ah, perfecto. Bueno, pues nada, solamente había pasado esta primera diapositiva, esta primera imagen, donde eso decía que vamos a hacer una serie de reflexiones sobre puntos débiles de la ciencia a la hora de avanzar en el conocimiento. Y decía, bueno, esta es la imagen que ilustraba de que la ciencia algunas veces cuando se quiere y hay interés puede ir muy rápida, conjuntando y coordinando toda la labor de todos los buenos científicos que hay en el mundo, pero otras veces va muy lenta. Y entonces, bueno, pues había que entender que eso era pues, que hay que salvaguardar pues, la salud de las personas cuando se quiere trasladar todos los resultados de ciencia a la clínica. La ciencia, bajo este concepto de ciencia, pues lo que se indica es el conjunto de conocimiento que se tiene de todo lo que nos rodea y la actividad que se desarrolla para conseguir estos conocimientos, es decir, la investigación. Y como todos sabemos, la ciencia es el resultado de preguntas y un aspecto fundamental en la ciencia es seguir el método científico, que es simplemente, bueno, pues un sistema de investigar, un sistema de realizar una investigación que pueda reproducirse en cualquier laboratorio. Y las etapas del método experimental pues son estas, es de sentido común. Uno observa, plantea un problema, suelta la hipótesis y la comprueba posteriormente. Entonces, siguiendo estas etapas, uno publica el resultado detallando el protocolo que sea y cualquier persona puede comprobar esto en cualquier laboratorio del mundo. Entonces, como ya digo, esto no es o sea, los científicos nos movemos pues siguiendo un razonamiento lógico, ¿eh? Se piensa en un problema y queremos llegar a una conclusión.
Pero, ¿quiénes fueron los primeros científicos? Los primeros científicos fueron los filósofos, como ustedes saben. Y eso fue así hasta aproximadamente el siglo XVII, donde los científicos yo creo que actuaron de una manera muy prepotente y empezaron a arrinconar a la filosofía. Y se decía que, claro, que la filosofía, todo lo que no pudiera ser experimentado o concluido por el método científico, pues no servía para nada. Entonces, pues se arrinconó a los filósofos, cuando hasta esa fecha los filósofos eran unos grandes científicos y la filosofía fue la madre de la ciencia. Perdón. Al final, pues surgió también esta corriente de pensamiento que era el que se denomina el positivismo, que en el fondo lo que dice que solamente eran válidos lo que era todos aquellos conocimientos que venía respaldado por el método científico. Y eso, pues claro, desde ese siglo XVII, pues prácticamente todo el progreso del conocimiento, pues como pongo aquí, ha sido esclavo de la obtención de datos. Pero ahora, indudablemente, nos estamos dando cuenta que la ciencia y la filosofía tienen que ir de la mano, porque las dos son muy importantes para el pensamiento moderno. Y fijaros bien que los filósofos siempre, la filosofía hace preguntas, el objeto principal de la filosofía es hacer preguntas, y los filósofos han hecho preguntas sobre todo tipo de temas. Aquí he subrayado la 13 de qué es la belleza, qué es la vida, qué es el bien. Indudablemente, bueno, pues el objetivo de los filósofos era cuestionarse temas, y ellos han pensado acerca de todo. Si uno revisa la historia de la filosofía, verá que han pensado acerca de todo. Plantearse en investigación una buena pregunta, cuando se investiga algún tema, es básico, porque dependiendo de lo que uno se pregunte, así va a enfocar toda su investigación. Aquí pongo un ejemplo. Si uno se plantea qué es lo que tiene que hacer en la vida para comprarse este coche, que vale 3,3 millones de dólares, pues supongo que si esa es la pregunta, ¿qué tengo que hacer en la vida para comprar ese coche? Pues uno tendrá que decir, bueno, pues tengo que estudiar en una buena universidad, tengo que después conseguir un buen trabajo, tengo que trabajar muchísimo, etcétera, etcétera. Y entonces, con esa pregunta, pues uno pues dice, bueno, pues vale, pues para conseguir este coche, pues tengo que hacer todo esto en mi vida. Pero fijaros cómo cambia la cuestión si uno, en lugar de plantearse qué tengo que hacer para comprarme este coche, se plantea si realmente lo necesitamos. Entonces, ya, el enfoque vital cambia totalmente. Y con esto quiero poner el ejemplo de que hacerse una buena pregunta es la base de toda buena investigación. Y para que veáis, y también como ejemplo de cómo los filósofos se están incorporando también a los equipos de trabajo, en este proyecto europeo, el de Human Brain Project, liderado por Javier de Felipe, un buen amigo también. Bueno, pues aquí lo que se intenta, ellos lo que están intentando hacer es descifrar el cerebro, la parte física del cerebro. Y él pone un ejemplo, ¿no? Bueno, que después, cuando tengan descifrado, mapeado todo el cerebro, indudablemente, bueno, poder poner aquí un ejemplo, esto es un acordeón por partes, despiezado, por decirlo de alguna manera. Él ponía el ejemplo de que cuando tengan mapeado todo el cerebro, si vemos todas estas piezas y sabemos que esto es un acordeón, ¿no? pues vale, pues lo identificaremos que estas son las piezas de un acordeón, pero si no sabemos que esto es un acordeón, con tantas piezas al final, difícilmente nos va a resultar la identificación de tantas piezas y tanto mapeo del cerebro. Y
lo que quiero decir es que en este grupo, que os podéis imaginar que es bastante multidisciplinar, hay biólogos, neurólogos, fisiólogos y hay incorporados filósofos. Concretemos un poco más en torno a la inmortalidad, ¿no? La inmortalidad, si nos planteamos, como tú muy bien haces, José Luis, qué se necesita para ser inmortal, pues en realidad lo único, para ser inmortal, lo único que uno necesita es mantener la función. El envejecimiento es la pérdida de las funciones óptimas del organismo con la edad. Se pierde función hepática, baja la función renal, la función auditiva, visual, función cardíaca. Pero si esa función se mantiene por las vías que sea, ya eso, bueno, pues nos hará rejuvenecer y en el futuro puede potenciar o facilitar que un organismo sea inmortal, porque el objetivo, o sea, la base está en mantener esa función. Claro, para mantener esa función, pues tenemos, la medicina regenerativa abre un frente de batalla importante. Los trasplantes también, la ingeniería de tejido. En fin, tenemos distintas estrategias que pueden contribuir a mantener esa función. Y la técnica de trasplante, que es la más conocida, pues permite que una persona que le falle el corazón, pues se le reemplaza por otro y la persona sigue viviendo. Entonces, desde ese punto de vista, mantener la función puede permitir la inmortalidad, desde ese concepto. Entonces, bueno, en relación a las células madre, por ver lo que la ciencia puede dar de sí, bueno, aquí estas son nuestras publicaciones, como digo, podéis poner en PubMed Antonio Ayala y salen todas las publicaciones sobre células madre. Estas células madre, que pueden ser embrionarias, adultas, que las adultas prácticamente residen en todos los tejidos de mamíferos. El mecanismo de acción, hasta hace poco, se pensaba que eran porque estas células se diferenciaban en células, en distintos tipos celulares y que de esta manera regeneraban los tejidos. Ahora sabemos que el mecanismo de acción de las células madre no se basa solamente en la capacidad de diferenciarse, sino en la capacidad que tienen de producir una serie de vesículas que, bueno, según el tamaño se llaman exosomas o se llaman vesículas, que son unos... bueno, pues es una vesícula que la célula madre es capaz de portar para modificar el metabolismo de otros tejidos o también para modificar el nicho donde se encuentran ellas y que permiten la regeneración. Pero hay que entender también que cuando sacamos una célula madre de su tejido in vivo y la cultivamos o la disgregamos con colagenasa, ahí estamos perdiendo podemos estar perdiendo esa capacidad de producir exosomas o esa capacidad diferenciadora. Y esto es por poner un ejemplo de los muchos factores que pueden influir en la capacidad regenerativa de la célula. Lo cierto es que hay muchas disciplinas médicas que están utilizando células madre y hay muchísimas áreas que la utilizan con buen resultado. Aquí tenemos para temas osteoarticulares, para temas cardiovasculares, para cicatrización de heridas difíciles. Incluso se han utilizado recientemente para evitar como inmunomodulación de la tormenta de citoquina del COVID. Y si uno repasa los resultados en cualquiera de estas áreas, siempre encuentra resultados contradictorios. Estudios que muestran la capacidad de regeneración y estudios que no muestran esta capacidad. Y ahí es donde, bueno, uno se tiene que plantear por qué estos resultados contradictorios y te das cuenta cuando analiza ensayo por ensayo que cada uno ha sido diseñado de una manera, que cada uno ha preparado la célula pues según un protocolo,
que la selección de pacientes no ha sido igual, que el seguimiento también es diferente, entonces, y que se han administrado pues, por vías diferentes, ¿no? Según el problema que hubiese que solucionar. Entonces, vemos que hay una disparidad tremenda en protocolos, en realización de estudios, a pesar de que lo que hemos dicho al principio, que el método científico debería facilitar la reproducibilidad de todo estos experimentos, pero la realidad es que no es así. Entonces, aquí vemos, ¿no?, cómo, de alguna manera, seguir trabajando cada laboratorio de forma aislada, de forma independiente, pues esto seguirá generando resultados contradictorios y el método científico aplicado a la medicina, que es la medicina basada en la evidencia, pues siempre será reacia a incorporar estos tratamientos, que obviamente estos tratamientos con terapias celulares tienen que demostrar que son mejores que los tratamientos convencionales. Voy a otro ejemplo más sencillo y que se trata, y lo ilustro aquí, esta es una publicación que sacamos en el Annales de la Academia de Nueva York, de si había que tomar antioxidantes o no. Entonces, bueno, pues aquí es una cuestión simple, porque todo el mundo nos suplementamos básicamente, y la suplementación, pues bueno, para gente partidaria y gente detractora que piensa que comiendo bien no son necesarios los antioxidantes. Y entonces, para que veáis que una cuestión tan fácil tiene un problema de base importante. ¿Por qué? Porque frente a un daño celular, nosotros tenemos una respuesta celular que es importante y va a intentar contrarrestar ese daño. Claro, si el daño es grande, la célula sufre apoptosis, pero si el daño es pequeñito, no sufre apoptosis, pero puede, por un lado, permanecer ese daño en la célula o, bueno, pues el daño se normalmente borrado y la homeostasis, la fisiología de la célula se restablecida. Pero entonces, como vemos aquí, vemos que hay un daño que va a desencadenar una respuesta. Y lo que todavía la ciencia, los científicos, no sabemos en relación al estrés oxidativo, del cual se lleva hablando desde que Harman sacó su teoría en el año 56, qué dosis, qué cantidad, qué nivel de especies reactivas de oxígeno es beneficiosa o dañina. Entonces, fijaros que estamos manejando con bastante base, criterios científicos, los antioxidantes, la suplementación, los nutracéuticos, pero si no sabemos esta cuestión de base, vamos a movernos en el terreno del empirismo y por eso vamos a obtener distintos resultados. Y obviamente también es un tema que fue objeto de debate en uno de nuestros congresos de la semana, creo que fue en el 2019, que si los antioxidantes los tomamos para potenciar la salud de nuestras células, ¿qué pasa si también tenemos en alguno de nuestros tejidos un proceso tumoral en curso? Pues supuestamente este proceso tumoral en curso también se podría beneficiar, estas células cancerosas se podrían beneficiar de esa terapia antioxidante. Y esto es un dilema que sigue existiendo, en el que está claro que tomar fruta y verdura disminuye el riesgo de cáncer, que si uno toma poco antioxidante aumenta el riesgo de cáncer, pero entre medio hay ahí esa cuestión de, oye, si yo tengo un proceso tumoral en curso y tomo antioxidante fólico, por ejemplo, ¿estoy aumentando su capacidad proliferativa? Pues el papel lo aguanta todo y con el papel podemos decir que sí, pero con el papel también podemos decir que no. Y es que te das cuenta que si uno fuese muy, muy conservador, tendría que decir, si estoy seguro de que solamente tengo en mi organismo células sanas, pues no hay duda. Bajas dosis de antioxidantes serían recomendables. Pero ¿qué pasa si yo tengo un proceso tumoral en curso en la que los antioxidantes pudiesen ayudar a estas células cancerosas a proliferar? Pues ahí no sabemos responder muy bien
qué es lo que puede estar pasando. Y también, bueno, sabemos que en el mundo de los oxidantes y los antioxidantes, pues podemos medir estrés oxidativo, pero también podemos medir los niveles de antioxidantes. Entonces, cuando en una persona, y estamos hablando ahora mismo, dando una pinceladita de marcadores de estrés oxidativo, pues una persona, según si medimos el daño oxidativo y los niveles de antioxidantes, pues podemos encontrarnos 4 grupos, ¿no? Personas que tengan el nivel de antioxidante alto y bajo estrés oxidativo, alto estrés oxidativo, alto nivel de antioxidante, mucho estrés oxidativo y bajo nivel de antioxidante, que este sería el grupo más intervenible. Entonces, fijaros bien que aquí todavía en algo tan simple que se lleva manejando desde los años 90, finales de los 80, no hay un consenso real sobre qué panel de marcadores propios del antienvejecimiento serían los idóneos. Bueno, y ahí ya sí incluimos los senolíticos, las senescencias, los xenomorfos, los digamos, marcadores, los miRNA. Ahí tenemos una plétora de marcadores que todavía los científicos no nos hemos puesto de acuerdo en cuáles son los verdaderamente importantes. Indudablemente, bueno, antes hemos hablado de que si recuperamos la función, pues con eso pues podemos, si no nos funcionan unas piernas, pues podemos poner una prótesis. Y yo, corredor que no participó en los Paralímpicos, sino en los Olímpicos de Londres, yo creo que todo el mundo lo conoce, bueno, pues con estas prótesis puede correr, es decir, uno pierde unas extremidades y con esa prótesis recupera la función. Entonces, fijaros bien que en ese camino, ¿no? Y además los ingenieros que se dedican a los ingenieros de la salud, que se dedican a la robótica, que se dedican a la implantología, que se dedican a las prótesis, pues van a dar bastante de sí en este camino de promover la función. Lo que pasa es que, siguiendo en ese camino, vamos a encontrarnos humanos que sean cada vez más máquinas y máquinas que sean cada vez más humanos. Y ahí empiezan, ya hay los filósofos, volvemos a lo de antes, los filósofos van a tener que ahí aclarar algunas cuestiones y sobre todo lo que es el campo de la ética, ahí va a tener que echar una mano a todos los avances que van encaminados a conseguir ese mantenimiento de la función. Porque obviamente aquí tenemos los típicos coches que irán solos, que van solos ya. Entonces, bueno, esto lo tiene que programar un humano. Y un humano pues se tendrá que plantear, por ejemplo, imaginaros que un coche quiere evitar atropellar a este chico y que tiene, bueno, se le programará para que pegue un volantazo. Pero claro, si al pegar el volantazo habrá que decirle al coche, oye, si tiras para la derecha te encuentra un grupo de niños chicos jugando, o si tiras para tu izquierda te encuentras en un velador de un bar personas mayores, ¿hacia dónde te pegas el volantazo? ¿Hacia los niños pequeñitos o hacia las personas mayores? Eso son cuestiones que parecen básicas, pero alguien tendrá que programar con fundamento filosófico y ético hacia dónde tiene que tirar el coche para evitar el atropello de esta persona. La ciencia, bueno, es la portada de la revista Science, bueno, que en su 125 aniversario, hace ya bastante años, pues sacó pues un número con las 125 cuestiones que los humanos no sabemos. Y los humanos no sabemos muchas cosas, y efectivamente una de las cosas que no sabemos es por qué envejecemos, ¿no? De aquí la estrategia bien pensada de Aubrey de Grey, que bueno, si vamos a tardar tiempo en saber las causas del envejecimiento, porque es multifactorial, pues trabajemos en los efectos, en controlar los efectos del envejecimiento. Y es que en el envejecimiento también tenemos una serie de, bueno, aparecen una serie de enfermedades que son las multifactoriales, porque bueno, las monogénicas están bien descritas, sobre todo a partir del proyecto Genoma Humano, pero las multifactoriales, donde tenemos ahí la participación de distintos genes en distinta proporción
y algunos ni se saben que participan o contribuyen a esa enfermedad, y el porcentaje en que contribuyen pues también es objeto de debate a eso. Desde hace unos 15 añitos pues tenemos también la epigenética, donde sabemos que el entorno influye en el desarrollo de esas enfermedades multifactoriales. Otro tema y ahora aquí hablo de otro tema, de otro reto que tienen la ciencia, y que yo creo que es el más importante, es que la epigenética está poniendo en evidencia que hay personas, ¿no?, que cuando personas son sometidas a determinadas adversidades, bueno, pues si son prisioneros de guerra, o ha tenido malas experiencias durante el embarazo, o ha pasado hambruna en una parte de su vida, pues está claro que eso repercute en su salud. Lo que la epigenética ha puesto en evidencia es que, si bien es lógico que las personas que están sometidas a esa adversidad, su salud se ve afectada, lo que no nos esperábamos era que los descendientes de esas personas, sin estar sometidos a esa adversidad, desarrollaban las mismas enfermedades. Entonces, bueno, obviamente aquí la ciencia tendría una limitación importante. ¿Por qué? Porque para comprobar el efecto del entorno, de la adversidad sobre la expresión génica, habría que desarrollar un estudio sometiendo deliberadamente a humanos a adversidades, y eso la ética nunca lo va a admitir. Entonces aquí tenemos una limitación importante. La ciencia, y con esto ilustro que la ciencia, determinadas cuestiones, para solucionar determinadas cuestiones, no va a poder arrimar el hombro, precisamente porque la elaboración de un ensayo clínico no sería de este tipo, no sería nunca admitido por un comité de ética de ningún organismo. Y en este sentido pongo aquí un par de intentos, ¿no?, donde se permitió, se autorizó maltratar a humanos, ¿no?, en pro de un estudio que es el experimento de la cárcel de Stanford y el experimento de Milgram. En el experimento de la cárcel, pues ahí se simuló una cárcel, y donde unos voluntarios hicieron de guardia y otros voluntarios hicieron de prisioneros, ¿no? En el caso de la cárcel de Stanford, que es una cárcel ficticia, y duró 6 días. ¿Por qué? Porque a los prisioneros se les sometió a todo tipo de vejaciones por parte de los que hacían de guardia. Perdón. Entonces, obviamente, ese estudio ahora sería impensable que se hiciera, aunque aquí, bueno, pues el objetivo fuese el que fuese, o de la misma manera que en el experimento de Milgram se quería ver, bueno, cuál era la conducta frente a las órdenes, cuál era la base fisiológica de la obediencia. Entonces, bueno, pues como veis, aquí podemos poner innumerables ejemplos de que, bueno, que tenemos la idea, ¿no?, de que hay una base genética de muchos trastornos, de muchas conductas, pero que ahí la ciencia nunca llegará por limitaciones éticas, y bueno, imaginar, y aquí ya tendrán que poner también los filósofos, cuando se estudie o si se llegase a determinar la base genética de la personalidad, ¿no?, o de los trastornos mentales, es que cambiaría todo el sistema judicial, porque ya uno, bueno, esto lo podríamos discutir, no sería dueño de sus actos, sino sería un esclavo de su genes. Yo ya, para concluir, después de toda esta pincelada sobre lo que puede dar de sí la ciencia, bueno, pues yo concluiría con que la ciencia tiene un lado oscuro que nos va a limitar, bueno, que lejos de ayudarnos al tema de la inmortalidad, puede obstaculizar, y puede que con fundamento, y eso habrá que discutirlo, la adquisición de determinados conocimientos. Y yo con esto dejo ahí todos esos temas para debate y para las preguntas,
Y con eso ya termino, José Luis. Pues muchísimas gracias, Antonio. Ha sido una presentación espectacular, comenzando con la filosofía hace miles de años y los avances impresionantes. También te agradezco por hablar de libros. Efectivamente, aquí está el mío, La muerte de la muerte. Y ahora vamos a proseguir con el doctor Juan Carlos Méndez, que también tiene un libro espectacular que recomiendo, muy práctico, donde dice qué podemos hacer hoy en el tema médico. Y además me gusta mucho que el doctor Juan Carlos Méndez se presenta como el doctor anti-vejez, el doctor anti-vejez. Así que vamos a pasarle el micrófono, la palabra y la presentación al doctor anti-vejez. Bienvenido, Juan Carlos. Bueno, muy buenas tardes a todos y me encantó que Antonio haya comenzado pues su presentación, dado que habló de esa filosofía del tema del envejecimiento, ¿no? Y todo lo que podemos nosotros concluir con el tema de este término tan, como digamos, tan controversial como es el antienvejecimiento, porque la mayoría de las personas tiene la concepción de que el envejecer es un proceso normal, el envejecer no se puede detener, pero ya la ciencia, la biotecnología nos ha demostrado que no solamente se puede detener, se puede prevenir y se puede revertir, que es uno de los temas que yo presenté ahora en el 10º Congreso Ibero-Latinoamericano en Medicina Anti-Envejecimiento, que a todos nos ha sorprendido realmente porque vinieron de todas las especialidades médicas, del médico general, los profesionales de la salud, personas que querían participar pues en este congreso. Y éramos prácticamente 300 personas durante 4 días a través de los ponentes de diferentes especialidades médicas, como hemos dicho, los participantes y los patrocinantes, que también tienen que ver con productos y servicios, y que estamos creciendo en este siglo XXI, que está dedicado a la salud. Gracias a Dios que la Organización Mundial de la Salud es de la salud y no de la enfermedad. Y por eso mi tema en ese momento fue la estrategia PDR, que no es el Physician Death Reference, sino es la prevención, detención de ese proceso de envejecimiento, dado que yo, como médico venezolano, me gradué en la Universidad de los Andes, aquí está mi título en 1992, y le dije a mis padres, que son médicos, les tengo una mala noticia, que la mala era que no iba a ser ni radiólogo, que es mi papá, y ni ginecólogo, que es mi mamá, porque ya estaba harto de las enfermedades, motivo por el cual surge casualmente, lo voy a poner aquí, en 1992, The American Academy of Anti-Aging Medicine, con Ronald Klotz y Robert Goldman, la Academia Americana de Medicina Anti-Envejecimiento, que, bueno, me permitió comenzar una carrera diferente donde mis compañeros de estudio, que éramos 200 médicos que nos habíamos recién graduado, me decían que estaba loco. Y yo le digo, sí, de eso, efectivamente estoy loco y nos vamos a ver dentro de 30 años. Y acabamos de cumplir 32 años, 31, desde el 2002, 31 años de graduado. Y imagínense ustedes qué pasa en los reencuentros de bachillerato, en los reencuentros de la universidad, dado que comenzamos a ver a nuestro contemporáneo que hay diferencias en el envejecimiento por los factores que ya estaba hablando, en este caso Antonio, que eran los factores genéticos y los factores epigenéticos, donde los factores genéticos, en este caso, corresponde aproximadamente un 30%, dado esos polimorfismos genéticos que tenemos heredando de papá y mamá por esos alelos, que unos son fisiológicos, pero otros son patológicos. Y cuando hay esa mezcla de todas esas cantidades de genes, pues por supuesto, nosotros vamos a tener una predisposición a la velocidad del envejecimiento y a enfermar de ciertas cantidades de patologías, ¿vale? Entonces, en el tiempo y en el espacio, depende de factores también condicionantes, que es el 50%, como es la alimentación, el ejercicio y el sueño, y factores desencadenantes, un 20%, que es el fenómeno del estrés. Pero la buena noticia es que no solamente se ha descubierto que uno puede, bueno, manejar esa parte epigenética, sino por el estilo de vida, sino una parte genética, que es donde hablamos, y la doctora Ariana Batista, por ejemplo, médico genetista y médico anti-envejecimiento, graduado en la academia,
Latinoamericana de Medicina Anti-Envejecimiento que dirigimos aquí en la clínica, pues habló de los CRISPR, tijeras genéticas que cortan esos pedacitos de genes patológicos y los convierten en fisiológicos. Entonces ya estaríamos resuelto ya la parte genética. Entonces su tema era, ¿podremos ser genéticamente perfectos? ¿Podemos concebir hijos genéticamente perfectos? Entonces ahí donde viene, bueno, una gran, romper el paradigma de ese proceso de envejecimiento como un proceso normal de la vida, pero que va de acuerdo a la ley de la termodinámica, específicamente la entropía, que es el desgaste natural de las cosas. Claro, no somos como un carro, como un vehículo, como un coche, como una licuadora, sino que somos, nacemos, crecemos, nos reproducimos nuestra máxima capacidad de adaptación al medio ambiente, que en el caso del ser humano estaría alrededor del cuarto sexenio, los 28 años, y que viene un proceso de envejecimiento lento y progresivo entre los 28 y los 49 años, que es lo que hemos estudiado, y fue mi tesis de la Universidad de Sevilla, que aquí está mi título, aquí arriba, del máster en Medicina Anti-Envejecimiento, allá con Antonito, allá en Sevilla, que estuvimos allá presentando el trabajo de la edad biológica. Entonces, nuestra especialidad es medir la edad biológica, cronológica, bioquímica y ortomolecular y genética. Entonces, en este caso, lo que se ha visto es que el proceso de homeostasis va en contra de esa segunda ley de la termodinámica, tratando de reparar los tejidos constantemente. Claro, la entropía ha terminado ganando pues la batalla hasta estos momentos donde se ha descubierto que si podemos hacer la prevención reparando, activando y manteniendo, por ejemplo, esos polimorfismos genéticos y apagando los oncogenes, apagando los genes que terminan enfermando. Yo me hice una prueba genética allá en España, descubrí el gen de la hipertensión familiar, que en este caso sería la producción de angiotensinógeno que se produce en el hígado, que se activa en el riñón. Pues busqué todas las medidas epigenéticas para mantenerlo silenciado y que no se pudiera activar. Ahora, cuando vengan los CRISPR y yo pueda cambiar esos genes que están en mis células, pues obviamente ya no voy a tener más esa predisposición genética. Sin embargo, hay que esperar como tú con la singularidad, que es la inteligencia artificial, ya evaluando todos nuestros 22.300 genes, pues no vaya a ser que yo cambie un gen y se vaya a alterar todo y vamos a poner la torta. Entonces hay que estudiar todos los pros y los contras para ver exactamente cuáles serán esos CRISPR que necesitamos para poder estar genéticamente perfecto. Y, por ejemplo, ya se sabe que la telomerasa, pues la porción final del ADN, que es ese pedacito como de cordón de los zapatos que se va cortando, que es la célula se va multiplicando en 2, 4, 8, 16, de una manera exponencial, y que se va cortando porque no existe la telomerasa, existe la polimerasa que la repara desde adentro hacia afuera, pero no existe activa la telomerasa en nuestras células somáticas, la cual está en el cromosoma 5, pero ya hay productos como por ejemplo el cicloastragenol de una planta que se llama el astragalus membranoso, capaz de activar ese TA65, Telomerase Activator 65, y que nos permite entonces mantener nuestros telómeros prolongados, lo cual nos daría longevidad, pero no necesariamente calidad de vida. Entonces ahí es donde vienen los otros fenómenos, por ejemplo, la metilación que estaba hablando Antonio, y podamos entonces tener una mejor cantidad y calidad de vida, y por qué no entonces llegar al término de la inmortalidad. Yo no sé si conocen este libro. Aquí está el libro autografiado por José Luis, y que tenemos la muerte de la muerte hasta el punto de poder llegar a esa posibilidad biológica de la inmortalidad, tomando en cuenta esos factores no solamente genéticos, el genoma, sino fíjense ustedes lo que presentó el doctor Soria, José Manuel Soria, en el Congreso sobre la transgenómica, o sea, qué es lo que el gen está emitiendo hacia la célula para poder producir un tipo de metabolismo y un tipo de proteínas de buena calidad, lo que se llama la metabolómica y la proteonómica. Entonces, como esa epigenoma, pues todos los factores ambientales pueden ayudar a que tu cuerpo pueda o no hacer algo efectivo. Por ejemplo, hoy se habla de la hormesis, homeostasis adaptativa. Entonces, sometemos personas a altos niveles de estrés fisiológico, pero intermitente, como por ejemplo el ayuno intermitente, como el HIIT, High Intensive Interval Training, que nos permiten tener pequeños niveles de estrés
que son horméticos, o sea, que nos permiten estimular nuestros genes de adaptación al cambio, de tal manera que si, como dijo el profesor Ojalvo también en el Congreso, sobre podemos realmente crear un paraíso en la Tierra, hacerlo perfecto para vivir para siempre, entonces está en lo que se llama el ambioma. Y ahí donde entonces nosotros podemos estudiar ya en estudios muy recientes, 2017, la asociación del envejecimiento sobre los telómeros, por ejemplo. Entonces, estamos uniendo una cantidad de factores genéticos, epigenéticos que nos permiten evolucionar hacia lo que es la reversión del envejecimiento. En el PDR, prevención, detención y ahora reversión del envejecimiento, que entonces ya hablamos de la regeneración de los tejidos, de los tejidos degenerados que terminan en osis, arteriosclerosis, osteoporosis, esclerosis y fibrosis. Y bueno, ya el doctor David Sinclair lo habla en sus libros sobre el tema del envejecimiento, bueno, que sí es posible no solamente prevenir, sino revertir el envejecimiento, y nosotros estamos aplicando ya, por ejemplo, comenzamos hace mucho tiempo con las terapias celulares de Nihans, cuando se viajaba a Suiza a colocarse todas esas terapias de péptidos, peptonas, hidrolizado, que la gente iba y se aplicaba de corderitos, de cerdos, de animales controlados, que eran xenobióticos. Sin embargo, después apareció lo que se llama el plasma rico en plaquetas con factores de crecimiento, y luego apareció entonces las células madre cordón umbilical, pero era solamente para el grupo de personas que tenían la histocompatibilidad. Y hoy en día, pues estamos utilizando las células madres autólogas, que comenzamos con las células madres hematopoyéticas, aquí a nivel de la médula ósea, y sacamos también luego la del tejido graso, que tiene 500 veces más cantidad de células mesenquimales, claro, autólogas del propio paciente. Sin embargo, era un poquito engorroso, un poquito más costoso, cuando hemos descubierto que realmente lo que está haciendo el efecto anti-envejecimiento son los famosos exosomas, nanopartículas biológicas, de células madres fisiológicas, y en este caso embrionarias, porque lo obtenemos de cordón umbilical, que tienen esa capacidad totipotencial de regenerar con más de 40.000 sustancias como microRN, como ARN, como ADN, como chaperonas, chaperoninas, o sea, sustancias que obviamente son tantas que el cuerpo dice, ¿cómo hago yo para saber cuál es la que va a funcionar? Porque nosotros los médicos, y aquí en el Centro Médico Doctor Antibes, que tenemos la parte asistencial, que vemos clínicamente a nuestros pacientes, midiéndole su edad biológica antes y después de los protocolos anti-envejecimiento, pues por supuesto le aplicamos todas estas terapias organotrópicamente, o sea, si es el corazón, riñón, cerebro y de manera general. Yo, por ejemplo, me aplico terapias de exosomas de manera preventiva para mantener todos mis órganos biológicamente jóvenes y saludables, y por supuesto siguiendo un ejemplo de Brian Johnson, de Blueprint, donde es un empresario en los Estados Unidos que está invirtiendo unos $2 millones anuales en su laboratorio para poder él ser el conejillo de India, aplicando el Longevity Scale Velocity, donde, pues, por supuesto, su edad biológica es mucho menos que su edad cronológica, teniendo 45 años, pero teniendo el promedio de su edad biológica para aproximadamente unos 35, 36 años. Con más de 50 biomarcadores, con más de un grupo de médicos espectaculares, pues, que le va dando un follow-up, un seguimiento a toda su evolución, y eso es lo que le está haciendo, pues, a nivel de esa estrategia anti-vejez, que va haciendo, pues va a expresar, pues, todo ese conocimiento científico. Y nosotros desde la academia, pues nosotros aquí tenemos un centro asistencial, un centro académico, Academia Latinoamericana de Medicina Anti-Envejecimiento, pues aplicamos las terapias 4R antivejez: remoción de lo que sobra, metales pesados, radicales libres, metabolitos tóxicos como el ácido láctico, el ácido úrico, los ácidos grasos, revitalización de lo que hace falta, la vitamina, el mineral, el aminoácido, el fitofármaco, el nutracéutico, el farmacéutico, la regeneración de los tejidos lesionados, que en este caso pudieran estar degenerados, una artrosis, una arteriosclerosis, y la restauración de las 5 claves de la longevidad, que en mi libro, pues, Vive el Antídoto Antivejez, pues tratamos de sembrar a las personas, no como un tratamiento, sino como un estilo de vida, para que se aplique la terapia, las claves de la longevidad 5A, que es la alimentación sana, 0 dietas,
una alimentación nutrigenómica adaptada a sus grupos sanguíneos, que son sus polimorfismos genéticos antropológicos, la actividad física regular, que cuando va a hacer ejercicio en la mañana, en la fase catabólica, en la tarde en la fase anabólica para rebajar o para aumentar masa muscular, el asueto, el descanso y el sueño reparador, que es cuando realmente nos regeneramos como seres humanos, la actitud mental y emocional positiva y proactiva, porque todo lo que nosotros pensamos, si la persona piensa que va a envejecer, se va a morir, bueno, ya se está programando. En cambio, si pensamos, le damos la posibilidad de que no solamente podemos prevenir el envejecimiento, sino podemos ser inmortales, obviamente vamos a romper el paradigma. Y el ambiente armónico, que tiene que ver con tu casa, con tu hogar y con todos tus elementos. De todas maneras, que estamos aplicando una teoría matemática que se llama los fractales, que si nosotros podemos llegar desde la parte biológica a la parte celular, molecular, atómica, inclusive energética, y si nos vamos entonces allá la parte comunitaria, familiar, a la parte planetaria, a la parte del sistema solar, a la parte universal y todos esos fractales anti-envejecimiento, pues nosotros vamos a lograr en el siglo XXI avances en lo que es la medicina anti-envejecimiento. Entonces, bueno, eso es parte de mi aporte desde aquí para que procedamos entonces a las preguntas que tenga la audiencia. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Creo que han sido dos presentaciones espectaculares que nos permiten ver visiones distintas de médicos que están trabajando en esto con pacientes. Creo que esto es muy importante que la gente lo comprenda. Aquí tenemos médicos que ven a personas y que recomiendan tratamientos y que además han visto que esto se ha desarrollado muy rápido. Juan Carlos, como tú dices, cuando te graduaste en 1992 y te uniste a lo que estaban haciendo en Estados Unidos, ha sido un desarrollo impresionante y efectivamente en Sevilla, donde está Antonio Ayala, han sido de los primeros de toda Iberoamérica que han llevado estas ideas. Así que bueno, llevamos poco tiempo, pero ya tenemos varias preguntas y tenemos a Valentina Siero muy interesada con su mano levantada. Así que Valentina, vamos a abrir contigo las preguntas y respuestas. Bueno, ¿me escuchan? Perfecto. Ok. Bueno, yo soy la doctora Valentina Siero. Bueno, tengo algo de español porque ya ven mi apellido, es de por esa zona. Soy ginecólogo. Me dediqué a la parte de infertilidad. Entonces, por eso estuve muy involucrada con la parte celular de todo lo que son los embriones, óvulos, espermatozoides, que son células, y por ende necesitan de todos estos antioxidantes para mejorar, y yo lo podía ver directamente. Pero en esta ocasión quiero hablar y decirles y aportar un poco a mi vivencia como médico y como mamá. Mi hija fue diagnosticada con leucemia, ¿ok? Mi hija es de un embarazo doble, ¿ok? Bueno, ya ella falleció después de una larga batalla. Ella recibió trasplante de médula ósea en Houston. Y recuerdo yo que 3 niñas, más o menos tenían 18 años las 3. Otra venezolana y otra de Guatemala. Durante ese recorrido tan fuerte que fue el trasplante de médula ósea, mi hija ya venía de 2 años de quimioterapia, venía muy golpeada. Y resulta que, bueno, en el camino se quedaron 2 y nada más sobrevivió una en esa oportunidad. Durante todo este camino, yo sí, y cuando ustedes hablan, cada vez que se habla de estrés, yo lo pude ver, o sea, porque es muy diferente una leucemia en un niño de 3 años a una niña de 15, 16 años. Generalmente se complicaban mucho más. Y si ustedes ven también el éxito de la supervivencia es más alto en los niños pequeños que en los adolescentes. Entonces allí hay un componente emocional importante.
definitivamente, o sea, no, ya yo, y por eso lo quería compartir con ustedes, porque es una vivencia así como la que se vivió ahí en la cárcel, en ese estudio que hicieron, pero yo lo vi con mis ojos, o sea, cómo a raíz de eso yo empecé a estudiar mucho la epigenética. Y muy buena, por cierto, Juan Carlos, tu presentación. Sí, o sea, qué cosas apagar, qué genes apagar, qué otros no. Fíjense que mi hija, como les dije, era de un embarazo múltiple, o sea, ella tiene su hermana, y menos mal que eran de diferentes genes, genéticamente, o sea, eran lo que nosotros llevamos morochas o lo que llamamos fraternal twins, o que no eran idénticas. Y menos mal que ella fue la que en esa oportunidad le pudo dar el trasplante de médula ósea, porque si no, me dijeron allá en Houston, me dijeron, si ella tiene la misma genética, por supuesto que no lo hubiéramos utilizado. Entonces, bueno, quería compartir estas experiencias porque son una realidad. Y por eso yo sí he tomado muchísima conciencia, porque estuve muchos años en estrés, pues, porque era mi hija, por supuesto. Pero tomé mucha conciencia para ella, para cambiarle ya la alimentación a mis hijas, a las otras y todo eso, porque sí, es totalmente importante. Muchísimas gracias, Valentina, por esa explicación de una experiencia personal que siempre es dolorosa, muy dolorosa. No sé si Juan Carlos o Antonio quieren hacer algún comentario adicional. Sí, por supuesto. Valentina, conocimos tu caso ahí en el Congreso y por supuesto lo que queremos casualmente que una persona no llegue a esos estados y mucho menos un niño que está comenzando la vida y bueno, cómo detectar cuáles son los factores predisponentes, condicionantes y desencadenantes. Ya la ciencia ha avanzado que todo niño que nace o inclusive antes de que nazca se toma por muestra del líquido amniótico por la amniocentesis y se puede determinar cómo viene genéticamente ese niño y cuáles son los genes que pudiéramos prevenir, revertir y detener en el caso para poder hacer que estos casos pues vayan descendiendo de una manera dramática. Entonces nosotros, desde el punto de vista, pues no solamente la quimioterapia, la terapia, que lo que hace es tratar la consecuencia del problema, porque es que el cáncer no es el problema, es la consecuencia de un problema genético que para nosotros, desde el punto de vista, es un mecanismo de supervivencia de la célula que trata de buscar su memoria embrionaria para poder sobrevivir como célula, porque no lo puede hacer como una célula somática normal, como un civil normal. Entonces se mete a guerrillero, se mete a célula subversiva, pero regresando a sus tejidos embrionarios, motivo por el cual se hacen esos marcadores tumorales como los antígenos canceroembrionarios, las alfa-fetoproteínas, que son casualmente esos elementos que les detectan pues la aparición de estos elementos. Entonces ya la ciencia y la tecnología va a llegar a tal punto de que eso va a prácticamente a desaparecer en el tiempo y en el espacio y por eso desde tu sensibilidad pues te vas a abocar a que eso va a ocurrir, inclusive siendo ginecólogo, porque tú controlando embarazo ya tienes que hacerle pruebas genéticas a todas tus embarazadas para que puedan evitar ese gran dolor. Pues perfecto, perfecto. Muchas gracias por esos comentarios. Nos vienen entrando preguntas por YouTube y por el chat de Zoom. Tenemos más de 100 personas conectadas en todo el mundo, en México, en Argentina, en España. Y bueno, pues voy a leer una pregunta que es bastante práctica. Nos pregunta Kevin desde Barcelona, España. Es importante decir Barcelona, España, porque hay muchas Barcelonas, incluyendo una en Venezuela. Pero bueno, desde Barcelona, España. Muchas gracias por esta magnífica exposición. Me gustaría que hablasen sobre los suplementos o procedimientos más adecuados para retrasar o revertir el envejecimiento. Antonio, no te vemos, te escuchamos, no te escuchamos. Ya, audio reactivado. Si quieres, Juan Carlos, pego yo unas pinceladas iniciales. Adelante. A ver, el mundo de los suplementos es un tema complicado porque suplementos
hay, bueno, muchísimos. Y entonces hay que aplicarlos con criterio, porque no se puede tomar todo lo que hay en el mercado. El mejor criterio para administrar y tomar suplementos es, primero, hay unos suplementos que tienen que tienen que tomarse diariamente para complementar, para evitar déficits nutricionales, porque no comemos bien casi nadie, comemos lo que podemos, donde podemos y cuando podemos. Entonces, para evitar estos déficits nutricionales a lo largo del tiempo, pues hay que complementar o suplementar. Entonces, los que hay que tomar siempre, pues es un complejo multivitamínico y minerales, ¿no? En torno a las RDA, más o menos, en cuanto a cantidades. Hay que tomar los omega 3, había que tomar unos probióticos y yo incluiría también coenzima Q. Esos serían los 4 básicos que habría que tomar diariamente todo el mundo, porque ya digo que no conozco a nadie que coma de forma sana y equilibrada. Y ahora, a eso básico hay que añadir suplementos que tienen que ver con cómo ha estado la persona, cómo está o cómo puede llegar a estar. Es decir, hay que tener en cuenta los antecedentes de enfermedad o antecedentes familiares, hay que tener en cuenta la sintomatología actual, pues eso se evalúa con una analítica más o menos compleja. Y el aspecto de cómo puede llegar a estar, pues eso cae en manos ya de la medicina predictiva, ¿no? Que predice qué tipo de enfermedad podemos llegar a tener. Entonces, a esos 4 básicos que hemos dicho, ahora hay que ir añadiendo en función de la patología que haya tenido, que tenga, que pueda llegar a tener. Fácil, si tú tienes antecedentes de demencia, Alzheimer, pues tendrá que incluir de forma preventiva una serie de nutracéuticos que están probados que retrasan en un buen porcentaje el Alzheimer. Si te preocupa tu salud cardiovascular, pues tendrá que incluir a esos 4 básicos alguno que evite esos problemas cardiovasculares. Y así sucesivamente. O sea, si te preocupa el cáncer porque en el árbol genealógico de tu familia haya muchos procesos a edades tempranas, muchos procesos cancerosos a edades tempranas, pues ahí tendrá que incluir pues, cúrcuma o puede el indol, el indol 3-carbinol. Entonces, respondiendo de forma concreta, los 4 básicos siempre, que hemos dicho, multivitamínico, los omegas, coenzima Q y probióticos, y ahora ya añadiendo en función de el problema de salud que te preocupe. Y de esa manera, pues con cierto criterio, prescribe y administra los suplementos. Porque es que si no, se puede montar ahí que una persona esté tomando por la mañana, al mediodía y por la noche una cantidad de comprimidos, cápsulas, graseo, lo que sea, que es insostenible. Entonces hay que ir haciéndolo con criterio. Y ya si queremos hacerlo ya pues, con mucho más ortodoxia, pues una analítica previa de si tiene vitamina D, si tiene retinol suficiente, en fin, con una analítica previa para saber lo que realmente tiene bajo esa persona. Porque algunas veces la ingesta de un determinado micronutriente puede ser adecuada, pero después, por problemas de absorción o de activación, porque uno tenga unas enzimas que a la hora de activar ese micronutriente sea más perezosa que de otra persona, pues entonces habrá que suplementar la vitamina ya activada, que no dependa de tus enzimas para activarse. Entonces, ese sería como un primer hilo conductor a la hora de organizar la suplementación antienvejecimiento.
Muy bien, muy bien. Vamos a escuchar a Juan Carlos también. Bueno, mira, me parece perfecto. Nosotros desde el punto de vista clínico, lo que utilizamos son los productos primarios, secundarios y complementarios. Los primeros van, por ejemplo, en los que siempre debemos tomarnos, que son los, por ejemplo, los activadores de la telomerasa, los inmunomoduladores, los activadores de nuestros genes predictivos y, por supuesto, podemos utilizar los secundarios que ya va a darle organotropismo al tratamiento. O sea, yo quiero tratar que el cerebro, el corazón, el riñón, las articulaciones y, por supuesto, los secundarios que ya serían qué metabolismo es el que vamos a necesitar en ese momento. La activación, por ejemplo, de la colágeno sintetasa. Entonces, si nosotros logramos de una manera muy fisiológica personalizar estos nutracéuticos, que es lo que nosotros llamamos más que suplementos, complementos, porque lo que vas a complementar la alimentación para activar ciertos metabolismos y ayudar a que nuestros genes, que tienen el ADN, complete todas esas rutas metabólicas de la materia prima, que en este caso serían aminoácidos, carbohidratos, proteínas, grasas, y tenemos la enzima, que por supuesto va a catalizar ese proceso, y las coenzimas, que son las vitaminas y minerales, para tener el producto final del metabolismo. Por ejemplo, ¿quién es la materia prima de las hormonas sexuales? El colesterol LDL, o sea que no es tan malo como parece. Ahora, para poder transformar el colesterol en hormona, necesitamos activar, entonces, por ejemplo, en la mujer es la aromatasa, que es la que va en los ovarios, en las glándulas suprarrenales, transformar ese colesterol en dehidroepiandrosterona, testosterona y finalmente en estrógeno necesario para que pueda tener una vía sexual activa o pueda tener sus características de estimulación cerebral y de los huesos y todas sus funciones anti-envejecimiento sin escaparse, sin ir más allá de las terapias normales. Entonces tenemos que personalizar y no tomar esos multivitamínicos que yo siempre digo, que tienen de todo y no sirven para nada. Perfecto. Yo creo que esto va a ir mejorando, va a haber convergencia de opiniones en los próximos años, porque esto es un campo todavía en desarrollo. Pero las respuestas del doctor Antonio Ayala en España y del doctor Juan Carlos Méndez en Venezuela son muy indicativas de lo que se puede hacer ahora y de lo que viene. Seguimos, que tenemos varias preguntas. Por ejemplo, Javier Jiménez pregunta, ¿es posible usar células madres pluripotenciales de un cordón umbilical ajeno para terapias antienvejecimiento? Creo que esa es para Antonio Ayala. Sí, bueno, ahora se sabe que antes se ponía mucha atención, ¿no?, en que los trasplantes fuesen autólogos, pero ahora se ha visto que las células madre tienen muy poca inmunogenicidad. No es necesario en trasplante heterólogo o halogénico, como se le quiera llamar, inmunosuprimir. O sea, se pueden, de hecho hay algún medicamento que otro, bueno, pues ya comercializado a base de células madre de determinados donantes que están procesados, que están testadas, porque a las células madre también hay que mirarle la robustez regeneradora, porque en algunos casos, bueno, pues las células madre, el donante, las células madre de un donante pueden estar sometidas a mucho estrés oxidativo, por ejemplo, a muchas citoquinas proinflamatorias. Entonces, todo eso mina su capacidad regeneradora. Entonces, sí, los trasplantes halogénicos se podrían perfectamente utilizar sin problema de rechazo, porque ya digo que son muy poco inmunogénicos. Yo quisiera aportar algo al respecto, con respecto a eso. Nosotros utilizamos células madres mesenquimales de la gelatina de Guarter, cordón umbilical, sin células, free cells, porque lo que realmente hace el efecto regenerativo anti-envejecimiento son los exosomas de las células madres mesenquimales que no tienen el antígeno de superficie, motivo por el cual no tienen ese rechazo biológico por histocompatibilidad. Por eso ya el exosoma avanza mucho más en lo que es la medicina regenerativa anti-envejecimiento,
para quitar casualmente ese efecto antigénico que pudiera tener un trasplante de una célula halogénica que no sea del propio paciente o de esa población. Entonces el exosoma ha superado pues esa limitación biológica. Muchísimas gracias. Y aquí se ve, ¿verdad?, que cada vez aprendemos más y los tratamientos que vamos a tener en el futuro serán mucho, mucho mejores. Otra pregunta de Juan Rodríguez Rollo. Pregunta, querría consultarles si actualmente están trabajando con rapamicina o cuál es su valorización al respecto del balance beneficio-riesgo de la rapamicina. Bien, la rapamicina es un inhibidor de la ruta mTOR, de la proteína mTOR, que es la mammalian target of rapamycin. Entonces, claro, cuando uno pone en una pizarra las rutas que te hacen vivir más y las rutas que te hacen vivir menos, en el lado de las que te hacen vivir más están, por ejemplo, la MP-quinasa, la sirtuina, el factor de transcripción FOXO, en fin, que hay una serie de rutas de genes que cuanto más activos los tengamos, más vamos a vivir. En el lado contrario está aquello que cuanto más activos los tengamos, menos vamos a vivir. Y ahí incluimos, por ejemplo, la ruta mTOR o la ruta del IGF-1, ¿vale? Entonces, en el caso de los que nos alargan la vida, pues lo que nos interesa es activarlo. Y hay activadores farmacológicos, es decir, la MP-quinasa se activa por la metformina, la sirtuina por el resveratrol o la restricción calórica o por el NAD, y las que nos hacen, las rutas que nos acortan la vida, habría que inhibirla. Y en este caso, la rapamicina sería un inhibidor de mTOR. ¿Qué pasa? Que estas rutas no están solas. Entonces, estas rutas están imbricadas unas con otras. Se inhiben, mutuamente se inhiben, dependiendo del estado metabólico o el estado nutricional, y constituyen, por así decirlo, nos lo podemos imaginar como un castillo de naipes. Todas las rutas metabólicas, muchas de estas que tienen que ver con la cantidad de años que uno vive, eso nos lo podemos imaginar como un castillo de naipes. Entonces, en el caso de la rapamicina, así como la metformina está mucho más estudiada, y si la dosis como antidiabético oral puede ser 1.500 o 1.800 miligramos, la dosis antienvejecimiento sería 300 o 500 miligramos, ¿vale? Y eso está muy estudiado, y los efectos secundarios de la metformina, pues bueno, podría ser, por ejemplo, la pérdida de masa muscular, porque la metformina inhibe la síntesis de proteínas. Sería uno de los efectos colaterales que habría que considerar en el caso de una persona, por ejemplo, con sarcopenia. Y también que a partir de una determinada edad deja de hacer su efecto. Pero en el caso de la rapamicina, que además es un inmunosupresor, los efectos secundarios son más potentes. Es decir, se producen más efectos colaterales con la rapamicina que con la metformina. Entonces, yo tiraría más por el lado de activar las rutas que nos hacen vivir más que inhibir las que nos hacen vivir menos. Esa es, digamos, la opinión. No sé, Juan Carlos, lo que tú... No, yo de acuerdo contigo. Mira, yo hablo como Paracelso, la dosis hace el veneno. Entonces, tanto la mTOR como la AMPK son mensajeros celulares que tiene nuestro organismo. Lo que tenemos que tener es el balance, porque una disminución significativa de la mTOR va a tener una sarcopenia, o sea, el paciente va a estar debilitado como un adulto mayor que ha perdido masa muscular y masa ósea. Entonces, no podemos inhibirla de una manera contraria. Entonces, ¿qué estrategia nosotros utilizamos? Pues en la mañana nosotros utilizamos la AMPK aprovechando la fase catabólica de eliminación de grasa, y en la tarde le decimos al paciente, vamos a hacerte una estrategia anti-envejecimiento para aumentar la mTOR de tal manera que aumentes la masa muscular. Cuando tú permites que haya ese ciclo biológico, fisiológico entre la MPK y la mTOR, que ambas se antagonizan, pues no vas a tener ningún tipo de efecto colateral. De tal manera que tomar, claro, la metformina
favorece la MPK y la rapamicina, pues inhibe lo que es la mTOR. Sin embargo, yo trato de hacerlo lo más fisiológicamente posible, desde el punto de vista de nutrición, desde el punto de vista de ejercicio, desde el punto de vista del sueño. Y en algunos casos, cuando veo que hay ese desequilibrio, utilizo estos medicamentos, pero de una manera cíclica, no de manera permanente. Muchas gracias por continuar con esa explicación, Juan Carlos. Y ya que mencionas ejercicio, pues estamos viendo al coach antivejez Ishi haciendo bastante ejercicio durante este webinar. Así que muy bueno, tenemos que hacer todos ejercicio, comer bien, dormir bien, meditar. Todo esto es lo que llama mi amigo Ray Kurzweil el puente 1 a la inmortalidad, el puente 1. Este puente 1 nos lleva al puente 2, que son primeros tratamientos que ya han mencionado metformina, rapamicina, senolíticos, y nos van a llevar al puente 3 en 10 años, que es el de nanotecnología, según mi amigo Ray Kurzweil. Pero bueno, seguimos con preguntas, que hay varias. Aquí nos escribe Flavia. Flavia dice, excelente presentación. Soy nutricionista. Me interesa muchísimo el tema. Participé de CEMAL antes de la pandemia. Tuve cáncer de mama hace un año. Me hice el estudio genético BRCA1. Este mes me darán el resultado. Desde el año 2006 tomo peptonas de Linfar y hace un par de meses tomo suplementos de vitamina C, omega, cúrcuma, maca, magnesio. ¿Qué otros más debería tomar? Actualmente estoy tomando letrozol y hago ayuno también. Antonio, no sé si conoces a Flavia, pero ha estado en la CEMAL, te toca. Perfecto. Hombre, pues yo, vamos, veo que lo que está tomando está bastante acertado. Yo no sé qué dosis de vitamina C, no metería una dosis muy elevada, lo mantendría en torno, no sé, en torno a 300, 500 miligramos, y siempre que no fuese combinado con hierro, porque si no, entre la vitamina C y el hierro producimos la reacción de Fenton, que genera radical hidroxilo, entonces esa combinación es prooxidante. Entonces yo le diría a Flavia que mire que toda la suplementación que toma no tenga hierro. Hombre, pues yo creo que lo está haciendo bastante bien. Miraría a lo mejor el indol 3-carbinol, el I3C, y yo también indagaría el efecto anticancerígeno de la metformina. Yo incluiría ahí también metformina. Y por supuesto una buena alimentación, donde abundante en crucíferas siempre. Abundante en crucíferas. Bueno, mira, desde mi punto de vista, al cáncer hay que matarlo de hambre, porque es que la célula neoplásica le encanta la glucosa, le encanta el azúcar. Lo primero que hay que suprimir, no solamente el paciente que han tenido o que tiene neoplasia, en todos los pacientes hay que quitar los azúcares, sobre todo refinados. Hay que buscar los de bajo índice glicémico, porque quien le abre la boca a la célula cancerosa es la insulina. Entonces, tenemos muchos casos de hiperinsulinismo que están, tú sabes, subclínicos, y resulta que si hay algún tipo de célula cancerosa que se aprovecha de un estado inmunodepresivo producto de los niveles altos de estrés que produce cortisol. Acuérdense que el cortisol es una hormona catabólica que aumenta los niveles de glucosa y que eso que aumenta los niveles de insulina. Entonces, un cortisol alto que inmunodeprime y esta insulina que le está abriendo la boca a la célula cancerosa, pues obviamente vamos a tener una predisposición altísima, un efecto condicionante. ¿Qué tenemos que hacer? Matar de hambre a la célula cancerosa y darle entonces todos los elementos que le hace falta, quitar lo que le sobra al organismo, que al fin y al cabo el problema no es el virus, no es la bacteria, no es el hongo, no es la célula cancerosa, sino es el terreno, como lo decía Claude Bernard a su profesor Luis Pasteur, que decía que todo era el microbio. Le decía, pero es que unos se enferman y otros no, porque uno le da cáncer y otros no. Bueno, si está el BRCA1, BRCA2, breast cancer 1, breast cancer 2 presente, obviamente hay que tomar medidas mucho más estrictas, y incluyendo, por ejemplo, algunas plantas como el hongo reishi, como los transfer factor,
como los activadores de la natural killer cell para que estén siempre pendientes. Yo le digo el grupo SWAT. El grupo SWAT no anda preguntando. Primero dispara, después pregunta. Cualquier célula que se resbale en cualquier sistema que esté saliéndose de la constitución nacional de nuestro organismo, tiene que ser eliminada. No le podemos dar tregua a ningún tipo de célula subversiva, pues por supuesto tomando eso en cuenta los factores genéticos, epigenéticos como es la alimentación, el ejercicio que produce endorfina que activa el sistema inmunológico, el sueño, el manejo del estrés, todos esos factores multifactoriales pues para mantenernos biológicamente jóvenes y saludables, bien alejados de las enfermedades crónico-degenerativas como es el cáncer. Perfecto. Y me encanta esa expresión de que hay que matar al cáncer de hambre. Y por cierto, yo recomiendo la autofagia. La autofagia también es, pues, no comer, es un ayuno prolongado, generalmente 2-3 días, para que las células fuertes del cuerpo se coman a las células débiles y cancerígenas. Entonces creo que esto es algo muy bueno y muy económico, de hecho, porque te ahorras 3 días sin comer si quieres. Así que autofagia para matar al cáncer de hambre. Tenemos una mano levantada y varias preguntas, pero vamos a agarrar la mano levantada de Castillo. Castillo, te escuchamos y si quieres te vemos. A ver. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, magníficas presentaciones y totalmente de acuerdo con los planteamientos, los dos planteamientos de Antonio Ayala y Juan Carlos y lo que acabas de comentar de la autofagia. Y en el sentido de que hay que matarlas de hambre a las células tumorales y fomentar la actividad de las otras células mediante ejercicio para restarles ese alimento que va a hacer crecer a las células tumorales. Y añadir una cosa a lo que ha comentado Juan Carlos, y es que las células tumorales son tremendamente adaptativas. Entonces, si hay una restricción, inicialmente ellas intentan sobrevivir, obtener energía y crecer con la glucosa, pero si les falta glucosa, pasan a otro, utilizan ácidos grasos, y si les faltan ácidos grasos, utilizan proteínas, utilizan aminoácidos. Entonces, una estrategia que me parece interesante es también hacerle, no solamente es matarles de hambre, o sea, comer relativamente poco. Yo pienso que el ayuno es adaptativo o sea, no, la anorexia es adaptativa en el caso del cáncer. Pero también ir cambiando. O sea, porque una vez que tú, por ejemplo, restringes los carbohidratos, ellas adaptan sus rutas metabólicas para utilizar ácidos grasos. Entonces, una vez que se han adaptado a los ácidos grasos, ya hay que cambiar, ya hay que volver a cambiar y quitarle los ácidos grasos para utilizar proteínas o para utilizar carbohidratos, es decir, restringir y de manera cíclica los distintos tipos de nutrientes que puedan utilizar. Pues muchas gracias, Manuel, que ahora que te veo la cara, pues te reconozco. No eres solo Castillo, sino Manuel Castillo. Nos están lloviendo preguntas. No sé si podemos avanzar. Hay una persona que pregunta sobre resveratrol, por ejemplo. Entonces, si la quieren responder, de hecho, ¿les parece? La pregunta es de Guillermo Canata. ¿Qué resultados puede tener la ingesta de resveratrol? Y vamos a empatarla con la pregunta siguiente de Jesús. Felicitaciones, excelentes presentaciones para ambos. Me gustaría que digan que si se puede utilizar exosomas de células madres de tejido adiposo. Eso es para el doctor Juan Carlos. Bueno, excelente. Mira, primeramente el mejor resveratrol que yo me tomo es una copa de vino tinto, que es el vino que yo prefiero, el Pinot Noir, que tiene altos niveles de resveratrol, joven,
que no sea de reserva y gran reserva, más que tomarme los suplementos que en algún momento se puede tomar. ¿Qué hace? Bueno, inhibe la sirtuina, que inhibe activa la sirtuina, que inhibe las caspasas y prolonga la vida de la célula. Eso fue el estudio de la dieta mediterránea. Entonces, resveratrol es excelente para, no como antioxidante per se, pero sí como un producto biológico para prolongar la vida de la célula. Y el utilizar los exosomas de las células madre mesenquimales, el tema es que la célula madre del tejido adiposo es oligopotencial. No es tan totipotencial, porque es una célula madre adulta. En cambio, si utilizamos una célula madre del cordón umbilical, de la placenta, por ejemplo, con tejido embrionario, pues vamos a tener una totipotencialidad, por supuesto, dándole el organotropismo necesario para saber qué es el efecto que tiene. ¿Qué hace un exosoma? O activa tu propia célula madre, la cual se divide en dos, en otra célula madre, en una célula somática, activa las células somáticas que ya están en la población celular de ese órgano y tejido, y es inmunomodulador, ya sea que necesitamos estimular el sistema inmunológico o necesitamos regularlo, por el motivo por el cual un exosoma no se pone solo, se coloca con un tratamiento, un protocolo organotrópico, con una función biológica específica, porque depende de los receptores que nosotros vamos a estimular para tener ese efecto anti-envejecimiento. Bueno, perfecto. Te responden también, Antonio Martí dice que el aceite de oliva virgen extra virgen, es más efectivo que el resveratrol. ¿Qué opinas sobre eso? Y si Antonio Ayala también quiere comentar. Bueno, que el aceite de oliva, pues obviamente tiene efectos increíbles sobre el anti-envejecimiento, como la dieta mediterránea, dado que tiene el famoso omega 9. El omega 9, el ácido graso omega 9, es protector del omega 3 y el omega 6, pero sin embargo, pues son complementarios. Por eso que debemos incluir no solamente el aceite de oliva, sino el aceite de aguacate. Acuérdense que el aceite de oliva se da en las zonas templadas del mundo, no se da en el trópico, pero al contrario, el aguacate se da en la zona tropical y es nuestro aceite omega 9 del trópico. Entonces son complementarios a todos esos fitofármacos, pues, flavonoides y proantocianinas que tienen pues las uvas, las verduras, las crucíferas, que son importantísimas para poder activar o inactivar procesos biológicos de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Perfecto. Siguen lloviendo las preguntas. Una que de Encarnación, muy interesante, ya que se habló de David Sinclair aquí. ¿Qué les parece Tally Health, la nueva empresa de David Sinclair? Incluye pruebas genéticas y recomendaciones personalizadas de suplementos. Rejuve está por lanzar una aplicación anti-envejecimiento con abordaje parecido. Rejuve es otra compañía, de hecho yo colaboro con ellos, por cierto. Pero bueno, sobre Tally Health y David Sinclair, si quieren comentar. Hombre, pues yo creo que todo lo que tiene que ver con alimentación, suplementación personalizada y teniendo en cuenta la genética de la persona y el entorno en el que se mueve la persona, todo eso es bienvenido. Porque las recomendaciones generales, las recomendaciones que hay hasta ahora, que ha habido hasta ahora, fundamentalmente en nutrición, han sido generales. Yo creo que todo lo que vaya ahora en la línea de la medicina de precisión, donde tiene en cuenta la genética de la persona, los marcadores, los biomarcadores de la persona, y el entorno donde esa persona vive, pues yo creo que eso es genial, ¿no? Independientemente de la marca del laboratorio que lo lleve. Pero la idea a mí me parece particularmente buena, lo de personalizar tratamiento, nutrición, suplementación. Sí, yo creo que hay que adaptar el protocolo a la persona, no a la persona al protocolo, porque todos no somos iguales. Por ejemplo, ya desde el punto de vista nutricional, yo trabajo hace muchos años con lo que se llama Blood Type Diet, que es de la alimentación según el grupo sanguíneo. Los O y los B son de tendencia carnívora, cazadora, paleolítica, ketogénica, y los grupos A y B son más agricultores, veganos, vegetarianos. Por lo tanto, son tendencias
que son nutrigenómicas, que claro, que se pueden evolucionar epigenéticamente. Y los complementos tienen que adaptarse a la persona, inclusive del momento de lo que lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque no podemos siempre tomar siempre lo mismo. Tenemos que hacer esa rotación constante para evitar lo que se llama el down regulation de lo que son los nutracéuticos. Y así vamos a evitar la sobresaturación de cualquier nutracéutico, que todos son unos mejores que otros o unos peores que otros. Por ejemplo, yo siempre hablo que los que formulan y ponen en los nutracéuticos óxido de magnesio no saben ni lo que están haciendo, porque están poniendo un magnesio oxidado, que por supuesto oxida. Oye, utiliza un cloruro, un sulfato, un carbonato, un citrato y por supuesto el quelatado. Entonces tenemos que elevar nuestro nivel de conocimiento en cuanto a cuáles son esos suplementos, leyendo las etiquetas para que no nos dejemos engañar y vayamos entonces a elegir los nutracéuticos que más nos convienen. Hay varios comentarios y preguntas de Ciudadano Global, que se conecta desde Maracaibo, Venezuela, que dice que es la tierra de las mujeres eternas, que aparentemente son vampiras como Lila Morillo y Lupita Ferrer. Pero bueno, más en serio, que tiene muchas preguntas y es sobre fechas. Aprovecho yo, se los pregunto también sobre fechas. Las dos fechas mágicas que no son mías son de mi amigo Ray Kurzweil de Google, director de ingeniería de Google y fundador de Singularity University. Él tiene dos fechas mágicas, entre comillas. El año 2029 para alcanzar la velocidad de escape de la longevidad o la singularidad de Matusalén, matuselaridad, y el año 2045 para rejuvenecimiento biológico para todas las personas. Entonces, la pregunta es esa. ¿Qué piensan de estas fechas 2029 y 2045? Bueno, a ver, estas fechas yo creo que hay que lanzarlas un poco más que con fundamento, más que con un cierto cariz de profecía, ¿no? En el sentido de cómo va evolucionando todo. Yo veo que toda la biomedicina, la ingeniería de la salud, todo va evolucionando bastante rápido, pero también hay que ser cauteloso porque incluso hay cosas que fallan, que incomprensiblemente fallan y no están todavía coordinadas. Por ejemplo, ¿no? Hemos hablado antes de recuperar la función con la colocación de prótesis. Bueno, pues ahora mismo los ingenieros que se dedican a la elaboración de prótesis, pues siempre se quejan que nunca se coordinan con los cirujanos que hacen la amputación, que generan el muñón. Y entonces, que después se encuentran ahí un muñón de difícil manejo, ¿no? Entonces, creo que la evolución o la previsión de esa fecha, pues eso se materializará más fácilmente si hay coordinación entre todas estas áreas que tienen que empujar en la dirección de recuperar la función. Y eso pues puede ser o una estimación un poco arriesgada o, fijaros, o puede ocurrir, ¿no?, que en algún momento determinado pues haya, por lo que ha pasado con el COVID, decíamos antes, ¿no?, hay una necesidad de coordinación y yo personalmente vería mucha más justificada una coordinación de la ciencia para luchar contra el envejecimiento, porque eso sí que es un problema de salud, eso sí que es una pandemia, el envejecimiento. Y yo creo que en el momento que esa coordinación surja, pues 2050, estamos hablando de 25 años, ahí pueden haberse producido verdaderos avances importantes. Bueno, desde mi punto de vista, más que cuándo es cuándo. O sea, es en qué momento tú vas a comenzar a aplicar medicina anti-envejecimiento en tu vida.
porque no vamos a parar al 2029 ni al 2045 mientras tienes un estilo de vida que es completamente en pro del envejecimiento, con hábitos de muerte, los cuales, pues, por supuesto, va a predisponer en todas esas enfermedades crónico-degenerativas que son las principales causas de muerte. Entonces, yo le digo a mis pacientes, el momento es ahora. Ese es el Dios Kairos, el momento preciso. ¿Cuándo vas a comenzar a cambiar tus hábitos de muerte por hábitos de vida, si es que realmente quieres mantenerte biológicamente joven y saludable? Entonces le hago una pregunta a todos los que están aquí presentes. ¿Ustedes se quieren mantener biológicamente jóvenes, sí o no? Segunda, ¿qué estás dispuesto a hacer para lograrlo? Y tercero, ¿cuándo vas a comenzar? ¿Okay? Porque nunca es tarde cuando la dicha es buena. Pues perfecto, Juan Carlos. Efectivamente, estas dos fechas no son profecías, no están escritas, pero según la visión de mi amigo Ray Kurzweil, que ratifica en su nuevo libro que sale este año, La singularidad está más cerca, son hasta cierto punto profecías autocumplidas, como la ley de Moore en computación. No está escrita ninguna ley de Moore, pero se va autocumpliendo. Lo mismo con estas fechas del 2029 y 2045, según Ray Kurzweil. Pero bueno, sigamos que hay muchas preguntas adicionalmente. Por ejemplo, nos pregunta Alex desde Madrid. Felicitaciones a los dos. Y la pregunta, ¿cuál es la eficacia actual de las terapias de regeneración de los telómeros? ¿Mantienen también la función cerebral en estado óptimo? Bueno, desde mi punto de vista, el telómero, como lo hemos explicado, y el laboratorio Lifeline en Madrid, que es uno de los laboratorios que mide, pues, con la doctora María Blasco, obviamente va a mejorar la longevidad. O sea, longevidad, estamos hablando de cantidad de vida, no necesariamente calidad. Porque, por ejemplo, el Alzheimer, yo le digo que es una melcocha del cerebro. Es el amiloide beta que se va acumulando producto de la acumulación de los H, Advanced Glycosylation Products, a nivel cerebral, que producto del consumir tantos azúcares y dulces que se van caramelizando todas esas proteínas neuronales, motivo por el cual tú puedes tener unos telómeros prolongados, pero unas neuronas glicosiladas. Entonces, son complementarias. Una cosa es el telómero, que le da longevidad a la célula para que no se... Acuérdense que según Haifley y sus colaboradores, una célula se puede reproducir 50, 100 veces. Si lo hace 2 veces al año, una persona viviría 50 años, pues, porque 100 entre 2, pues serían 50 años. Ahora, si logramos con medicinas de envejecimiento que esa replicación lo haga una vez al año, pues viviríamos 100 años. Y si logramos que una célula dure 2 años, vamos a tener lo que se llama el efecto Matusalén, que es casualmente vivir mucho tiempo sin que la célula se esté reproduciendo. Y si logramos mantener el telómero prolongado, pues vamos a tener una célula muy longeva que sea obviamente estructural y funcionalmente activa. Antonio, ¿algún comentario adicional o estás contento? Hombre, está claro que sí, que los telómeros, lo que pasa es que, bueno, los telómeros son importantes en las células que se están continuamente dividiéndose. Después hay otras células en el organismo que se dividen menos y son menos dependientes de la telomerasa, ¿no? Entonces por eso hay que distinguir el envejecimiento cronológico del replicativo. Entonces, bueno, sí, hay estudios ahí de que pues, el telómero, que ya no solamente te permite que las células tengan más ciclos de replicación, sino que el DNA sea más estable. Entonces, bueno, mantener ahí un buen estado de los telómeros siempre, en principio, es bueno. Ya sería positivo. Perfecto. Tenemos varias preguntas de Antonio Martí. Voy a leer rápidamente. ¿Está disponible la proteína cloto? ¿Mejora la enfermedad renal crónica? ¿Se puede regenerar el riñón actualmente? Otra pregunta de Antonio Martí. ¿Qué opinan sobre los péptidos de Peptides Store, de la tienda de péptidos? Y también sobre
¿qué opinan de los relojes de Horvath, de Steve Horvath en California, que aún no están bien validados como indicador de la edad biológica, pero tampoco ningún otro método, ni longitud de telómeros, ni metilación de ADN, etcétera? Entonces, repito, las tres preguntas: cloto, péptidos y los relojes epigenéticos de Horvath u otros relojes. Bueno, fíjese usted que hay tantos estudios, tanta investigación a nivel del envejecimiento que esto está creciendo de una manera exponencial. Pero en el tiempo veremos qué realmente es lo que funciona y lo que no funciona, porque no podemos decir que en este momento eso va a ser la panacea del mundo. Acuérdense que el fenómeno del envejecimiento es un fenómeno multifactorial y que hay que tomar en cuenta no solamente la parte genética, la parte biológica, ortomolecular, la parte inclusive la parte celular de tejido de órganos, sino que tener la parte emocional, ¿ok? Donde tus neurotransmisores pudieran estar alterados, ¿no? Produciendo demasiado poca serotonina, demasiado poca noradrenalina, demasiado poca elementos que pueden psicosomáticamente, por ejemplo, acelerar el proceso de envejecimiento o revertirlo, ¿no? Entonces, todas estas investigaciones que están haciendo a nivel mundial sobre todas esas proteínas, péptidos, que ya se han utilizado hace muchos años, y estas mediciones de la biológica, que esa fue mi tesis de grado de la Universidad de Sevilla, la medición de la edad biológica, bioquímica, ortomolecular y genética, donde tenemos un programa donde se meten todos esos parámetros que medimos aquí en la clínica Doctor Antivejez para poder tener, bueno, nuestra determinación. Hay muchos otros, pero esto va a seguir avanzando hasta que logramos llegar consensos, y los consensos se van logrando en el tiempo. Totalmente de acuerdo, Juan Carlos. Esto está explotando y exponencialmente y va a ser, como me gusta decir, la industria más grande del mundo, porque hay muchísimo dinero, muchísimas inversiones, muchísimo conocimiento, muchísimos investigadores y cada vez más. Y esto se va a ir refinando en el tiempo. Así que totalmente de acuerdo. Es una cuestión de que nos mantengamos vivos para que tengamos los mejores tratamientos. Hay varias preguntas de Sergio Guillén, que se conecta desde Valencia, España también, no Valencia, Venezuela u otra Valencia. Sergio Guillén dice: ¿pueden hablar sobre los últimos avances en criopreservación humana? Por cierto, paréntesis, el próximo evento que vamos a tener en Madrid Singularity, el domingo 2 de abril, a la misma hora que hoy, será sobre criopreservación humana. Pero bueno, Sergio Guillén pregunta sobre esto. No sé si vais a responder porque no es vuestra área, aunque la criopreservación se usa para la fertilización in vitro, por ejemplo, o para preservar algunos tejidos y óvulos, tejidos de los ovarios, etc. La pregunta es: ¿conocen algún avance sobre criopreservación del cuerpo humano en los últimos años? Si se han ido avanzando en los problemas que se vieron hace algunos años para criopreservar y reanimar después de la descongelación en el futuro. Si quieren comentar sobre esto. Yo, obviamente no soy especialista en el tema, y teniendo en cuenta que hay un seminario dentro de poquito, yo esperaría, ¿no?, a ver los expertos lo que comentan siempre, pero supongo yo que, vamos, yo en mi laboratorio, cuando preservamos las células madre en nitrógeno líquido, está claro que dependiendo del paciente, de la edad de la persona, después de descongelarse arrancan mejor o peor, ¿eh? No todas arrancan igual. Utilizando el mismo procedimiento de congelación, porque eso sí es un protocolo, ¿no? No se mete directamente en nitrógeno líquido, sino que tiene que ser una cosa progresiva. Después, a la hora de utilizarla y replantarlas en cultivo, algunas tienen, siguiendo el mismo protocolo, más dificultad que otras. Yo estoy totalmente de acuerdo, esperar que los expertos hablen de la materia, sin embargo, tomar en cuenta los viajes interespaciales, ¿no? Donde si tenemos que terraformar Marte, bueno, tendremos que utilizar algún tipo de criopreservación, pero si queremos ir fuera de la galaxia, pues obviamente vamos a utilizar esa tecnología que se utilizará para ese momento, para hacer esos viajes interespaciales. Pues muchas gracias. Tenemos dos manos levantadas, de Javier López Díaz y de Valentina Ciero, pero antes
vamos a la segunda pregunta que tenemos del amigo de Valencia, Sergio Guillén. Él pregunta, ¿qué opinan sobre los exosomas de la empresa Quimera Labs para aplicaciones médicas y de longevidad? ¿Qué otras empresas para exosomas pueden recomendar? Bueno, desde mi punto de vista, nosotros tenemos nuestro propio laboratorio aquí en Venezuela de la producción de exosomas hace 2 años y medio y que, bueno, consideramos que las otras empresas también están haciendo lo propio, ¿no? Teniendo productos de muy buena calidad biológica para hacer la aplicación. Lo interesante es que lo que nosotros queremos desde Venezuela, bueno, que sea de alcance masivo, o sea, que no sea solamente muy exclusivo por el costo altísimo que tiene en este momento el exosoma, que por supuesto va a ir bajando de precio en la medida que se vaya estandarizando los procedimientos. Lo que nosotros hemos hecho aquí, pues es algo que sea accesible para muchos de nuestros pacientes que obviamente económicamente no tienen la capacidad de adquirirlos de una manera desde el extranjero y mucho menos a los precios que están establecidos en este momento. De todas maneras, José Luis, ahí yo me gustaría puntualizar que hay que tener aquí, las agencias aquí son más limitantes, ¿eh? La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios ahí especifica muy bien qué tipo de producto biológico y que además, dependiendo de la manipulación, se puede utilizar bien en el mismo acto quirúrgico o si por la excesiva o por la manipulación o porque se han utilizado ese material biológico con unos fines que son distintos de la función fisiológica que desempeñan en vivo, pues entonces pasan a ser medicamentos de terapias avanzadas. Y en este caso, pues habría que distinguir también, uno, con qué propósitos se utilizan, con qué propósitos se publicitan y también la vía de administración, porque está claro que, por ejemplo, en ginecología, que se están poniendo ahora muy de moda los exosomas, al fin y al cabo estamos hablando de algo de aplicación tópica, Y claro, esos exosomas, no sé, habrá distintas marcas, pues será ahí un compendio de factores de crecimiento, citoquinas, que aplicado tópicamente, pues igual tiene ahí un efecto reparador de la piel, pero que, ojo con cómo se publicita y con qué intención se publicita los exosomas aquí en España, ¿eh? Ahí hay que tener siempre cuidado y si hay dudas, siempre hay la Agencia Española del Medicamento, te la soluciona, qué puedes utilizar y con qué objetivo. Supongo que pasará como pasó con el PRP, ¿no? Que ya hay un protocolo que hay que seguir y ya está. Al principio el PRP era, bueno, pues era igual de complicado utilizarlo, pero eso ya está autorizado, los protocolos están bastante bien descritos, pero eso es para el PRP. Hablar de exosoma y hablar de medicina regenerativa, regeneradora y cómo se vende así, ojo que según la región se puede tener más o menos problemas con la inspección, ¿eh? Muy buen punto que discutes, Antonio. Por cierto, les comento que Elizabeth Parrish, la paciente cero en inyecciones de telomerasa para rejuvenecimiento, va a estar en Madrid, en España, en junio. Este tratamiento que fue desarrollado en España con ratones no se puede hacer en humanos, ni en Europa, ni en los Estados Unidos. Y por eso el tratamiento se hizo en Colombia. En una clínica en Colombia se le inyectó la telomerasa. Ahora están haciendo este mismo tratamiento también en México, inyecciones de telomerasa. Comento esto porque efectivamente quizás hay sobreregulación en algunos países, incluyendo Europa y Estados Unidos. Pero bueno, seguimos. Vamos a tomar la pregunta de Javier López Díaz y luego de Valentina Siero. Javier, te escuchamos y si podemos verte también. No te escuchamos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Me escucháis ahora? Ahora. Sí, mira, bueno, yo, bueno, por un lado he planteado que, bueno, más o menos quizás estén un poco respondidas por el chat, si son suficientes los recursos que se están empleando actualmente en investigación anti-envejecimiento
tanto desde de las diferentes administraciones públicas como el sector privado, si se debería incrementar en mucho mayor medida. Luego, bueno, eso te lo puedo yo responder de primera mano, porque todos los años nos tenemos que pelear con las fuentes ministeriales de financiación. Y bueno, aquí te puedo decir que, por ejemplo, el último proyecto que presentamos para el estudio de los centenarios, que es simplemente ver qué características tienen los centenarios andaluces, bueno, los de Sevilla y Huelva, en comparación con el resto de los mortales que viven pues, o sea, 77 años, que vive un periodo de vida normal, y ahí nos está costando que nos financien, pero primero porque los dineros en investigación aquí están por los suelos en España, habiendo muchos grupos que quieren poner todos sus recursos a trabajar. Y segundo, porque después las revisiones de esos proyectos, por ejemplo, en este de los centenarios, pues te puedo decir, oye, mira, es que tiene usted poco, la población es pequeña, oiga, pero es que centenarios en Sevilla y en Huelva que superen el test de Bartel, ¿no?, que puedan ser incluidos en el estudio, es que no hay más de 150. Es decir, no podemos pretender hacer un estudio con 500 o 1000 pacientes, no hay más. Entonces, te pongo esto como ejemplo para que veas la absurdez a la que se puede llegar a la hora de ponerte fácil o difícil la financiación. Pero desde mi punto de vista es muy poca. Claro, y por eso la industria y la empresa privada, en nuestro caso en Venezuela, pues es lo que más ha dado pie a que esto pueda ser posible en Venezuela, utilizando la academia para hacer los estudios de investigaciones científicas con respecto a las tesinas de grado de nuestros alumnos. Entonces ellos presentan desde el punto de vista por especialidad el ginecólogo, el traumatólogo, el neurólogo, bueno, va presentando los trabajos de investigación, pero prácticamente esto viene de la parte privada. En absoluto hay un tipo de financiamiento público, porque bueno, también el status quo pues no permite que esto sea posible desde muchos puntos de vista, porque hay muchos intereses, ¿no? La industria farmacéutica tiene sus intereses, el gobierno tiene sus intereses, pero obviamente esto es romper el paradigma del siglo XXI que no lo para nadie. Esto es un proceso que ya está creciendo y está explotando exponencialmente, donde nosotros estamos hablando aquí, y obviamente vamos a crear una reacción en cadena para que esto sea accesible a toda la población. Muchísimas gracias. Sí, una pregunta más. Vale. Mira, esto es en cuanto, por ejemplo, bueno, a quienes por razones de estudios o de trabajo, pues a lo mejor se concentran mejor por la noche o tienen que trabajar de noche. ¿Hasta qué importancia tienen los biorritmos, digamos, en preservar mejor la salud y el bienestar integral? Es decir, o cómo esta gente, es decir, que trabaja habitualmente de noche, puede contribuir pues, a mitigar, digamos, los inconvenientes que esto supone. No, el insomnio es uno de los problemas del envejecimiento terrible, ¿no? Porque de noche es donde se produce, por ejemplo, la hormona del crecimiento en niveles fisiológicos, no tanto ni tan poquito. Entonces, ahí es donde nosotros buscamos en que una persona pues pueda compensar esas horas de sueño que le hace falta en el día, ¿no? Tomando en cuenta también la melatonina, que es una hormona también anti-envejecimiento, un neurotransmisor, perdón, que tu cuerpo debe producir de noche en forma cíclica. Entonces, las personas que circunstancialmente o temporalmente necesiten cumplir pues, esos horarios nocturnos, pues tienen que de alguna manera compensarlo durante el día, porque si no, se acelera de manera exponencial el proceso de envejecimiento. Perfecto. Muchas gracias y vamos a escuchar ahora a Valentina Ciero con tu pregunta, por favor. Bueno, justamente sobre la criopreservación de que estuvieron hablando. Yo tengo experiencia, porque yo estaba en la parte de fertilidad, en la congelación de óvulos, de los gametos, de óvulos y espermatozoides. Son dos células totalmente diferentes. Por lo menos el espermatozoide es de muy fácil, se puede criopreservar. Mientras que por lo menos el óvulo se ha llevado ciertas técnicas
y ya hasta hace poco, porque entonces no sobrevivían bien. Sobrevivía que el 50% de los óvulos y todo eso, y por supuesto que eso no es lo ideal. Hasta hace pocos años ya sí se hace lo que es la vitrificación, y mediante esa sí se pueden, sobreviven casi que todo, un 90%, hasta 100% de los óvulos. Pero hay otra cosa, y hablando justamente de la criopreservación, también lo que es el ovario se ha tratado, se ha congelado y se ha descongelado y colocado dentro de la mujer de nuevo. Eso ha sido por casos oncológicos. Y fíjate que no se han logrado buenos datos, pues, de que después de congelar y descongelar el ovario hayan sido de mucho éxito. Te quería comentar eso porque estaban hablando justamente del tema de criopreservación. Creo que fue usted, doctor José Cordeiro o Ayala. ¿Qué opinaban sobre eso? Perfecto. Muchísimas gracias por eso, que nos sirve un poco pues, para cerrar hoy el día y hablar del próximo día. De verdad que las ponencias hoy han sido espectaculares. Hemos tenido más de 100 personas, más de 50 en Zoom, más de 50 en YouTube. Se han conectado desde todas partes de Iberoamérica y también desde Estados Unidos. El amigo Mario Lanza desde Honduras nos saluda desde la Academia Nacional de Ciencias de Honduras. Y bueno, y de otros países, estamos muy contentos. Vamos a distribuir esta grabación, este vídeo en YouTube, y les invitamos pues al próximo evento que va a ser sobre criopreservación y vamos a tener 3 expertos. Ya tenemos pacientes criopreservados tanto en Latinoamérica como en España y hay más de 500 en todo el mundo, pacientes humanos. Aparte de que el ejemplo que yo doy siempre es que gracias a la fertilización in vitro tenemos 8 millones de humanos que han estado criopreservados de pequeño. 8 millones, no es cualquier número, son muchos humanos que han estado criopreservados. Bueno, esto para poner en referencia lo que vamos a tener en el futuro y luego tendremos un evento también sobre Marte, viajes espaciales y un evento sobre la economía presencial. Ese será presencial aquí en Madrid en agosto para que vengan a la espectacular Madrid y compartamos aquí todo el grupo. Bueno, después de estas palabras, ya que llevamos exactamente 2 horas, yo quiero darle las gracias de verdad por las magníficas presentaciones, todo su conocimiento y todas las respuestas al doctor Antonio Ayala desde Sevilla, Andalucía, España, y pues al doctor Antivejez, que es tremendo nombre, al doctor Antivejez Juan Carlos Méndez desde Caracas, Venezuela. Así que si queréis decir una palabra de despedida, Antonio y Juan Carlos, y nos veremos en el futuro porque pensamos vivir mucho tiempo. Pero bueno, Antonio, unas palabras de despedida y Juan Carlos. No, pues muchísimas gracias y sobre todo agradeceros a los que estáis aquí un domingo a las 5 de la tarde, porque eso es indicativo de la pasión que hay por este tema. Y como hemos dicho antes, solamente uniendo esfuerzos, uniendo pasiones es cuando verdaderamente avanzaremos bastante en este asunto. Muchas gracias, José Luis, de todas maneras también por la amable invitación. No, yo reconociendo a José Luis toda la pasión que le imprime a todo el tema del antienvejecimiento, longevidad y por supuesto ahora el tema con la inmortalidad. Y yo desde mi libro pues les invito a seguir un estilo de vida antivejez. Esto no es un tratamiento, esto no son 2 o 3 cositas, esto se basa en la ley del amor. El amor es amar a Dios sobre todas las cosas, amar el planeta, amar su creación, amar a los animales, a las plantas, hay que amar todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Significa que esto es un acto de amor. Y como dice el apóstol Juan por allá en la isla de Patmos, cuando estaba exiliado, dice, amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas, o sea, espíritu, alma, cuerpo, familia, economía, trabajo, punto suspensivo, y que tenga salud. Bendiciones para todos. Pues son maravillosas palabras, Juan Carlos, terminando con el amor. Y a mí me gusta también hablar un poco del amor en el tema del futuro.
Tú tienes que decirle a tus seres queridos, te amo mucho más que ayer, pero menos que mañana. Menos que mañana. Así que vamos a un mundo con mucho más amor, con mucho más longevidad, con mucho más futuro. Y les esperamos, acuérdense, el 2 de abril para criopreservación. Y mientras tanto, y prosperidad a todos. Larga vida y prosperidad. Hasta el 2 de abril. Muchas gracias. Mau, buenas tardes. Buenas noches. Un abrazo. Hasta luego.